Hola amigos, hoy iniciamos la segunda parte del libro de Daniel, la parte profética. El capítulo 7, donde se presenta la primera profecía de esta parte, es un capítulo muy interesante. Uno de los detalles más importantes es que el capítulo 7 no está escrito en hebreo como el resto de la parte profética, sino que está escrito en arameo como la anterior parte histórica. Los capítulos del 2 al 7 forman lo que se conoce en la literatura judía o hebrea como un quiasmo. Un quiasmo son dos listas que se contraponen. Por ejemplo, hablamos de A, B y C. Y luego tenemos C complemento, B complemento, A complemento. Los capítulos 4 y 5 forman parte del centro de este quiasmo. En el capítulo 4 y 5 nosotros podemos ver en el capítulo 4 un rey orgulloso, pero que se humilla. En el capítulo 5 vemos un rey orgulloso que no se humilla. El capítulo 3 y 5, perdón, y 6 son los otros capítulos que se contraponen. En el capítulo 3 vemos a los hijos de Dios perseguidos que son liberados, Sadrach, Mesach y Abednego. Y en el capítulo 6 nosotros vemos al hijo de Dios, un hijo de Dios perseguido, que en este caso es Daniel y que también es liberado. Los capítulos, los extremos de este quiasmo son el capítulo 2 y el capítulo 7 que se relacionan. El capítulo 2, como vimos nosotros, era aquella enorme estatua de los 4 metales consecutivos que representaban una continuidad de los reinos existentes, comenzando desde Babilonia, llegando hasta nuestros tiempos. El capítulo 7 tiene la misma continuidad, presenta los mismos reinos, solo que con elementos diferentes. Otro dato interesante es que el capítulo 7 no está en orden cronológico dentro del libro de Daniel. Esta visión Daniel la recibe antes de los capítulos 5 y el capítulo 6. Cuestiones interesantes, muy importante tomar en cuenta esto. La visión de Daniel, Daniel comienza viendo el mar que está ahí embravecido, un mar que los vientos lo mueven, y la Biblia se interpreta a sí mismo, que Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, nos dice que las aguas representan pueblos, multitudes, naciones y lengua. Así que ese mar de donde emergen 4 bestias terribles, porque ahora no son metales, sino que son bestias, pues representa eso, regiones pobladas, donde hay guerra, donde hay movimiento tremendo. Y las 4 bestias que ve Daniel en orden son primero un león con ala, después un oso, que cojea, que se levanta más de un lado de otro, después ve un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, y por último una bestia indescriptible, interesante, que tiene dientes de hierro. Estas 4 bestias en ese orden son lo mismo que los 4 metales que nosotros vimos en Daniel capítulo 2. La bestia de el león, que tiene sus alas, que se les arrancan las alas, que se le da corazón de hombre, es una representación de Babilonia, posiblemente también del caso específico del rey Nabucodonosor, que fue transformado por el Señor. Babilonia reinó del 605 al 539 antes de Cristo como un gran imperio, hasta, como lo vimos nosotros mismos en el libro de Daniel, fueron derrotados por los medos y los persas, que es el siguiente animal que aparece, un oso que se levanta más de un lado que del otro, formado por 2 imperios, los medos y los persas, pero al final los persas fueron más fuertes que los medos. Un detalle que pone la profecía es que lleva 3 costillas en su hocico. Estas 3 costillas posiblemente fueron las 3 conquistas principales de los medos y los persas, que fueron los imperios de Lidia, de Egipto y de la misma Babilonia. El imperio medo-persa venció a los babilónicos en el año 539 a.C. y gobernó hasta el 331 a.C. Luego aparece en acción una tercera bestia que tiene 4 cabezas y 4 alas. Esta representa a los griegos. Los griegos rápidamente conquistaron el mundo conocido, derrotando a los medos y los persas, que los habían intentado conquistar a ellos primero. Ellos gobernaron del 331 al 168. Esas 4 cabezas del imperio medo-persa representan la división del ejército de Alejandro, de los griegos. Alejandro, cuando muere, no deja una persona que tome su lugar, así que sus 4 principales generales, Casandro, Lisímaco,
Ptolomeo y Seleuco se dividieron el imperio. Son las 4 cabezas que representan o que están en esta bestia. Y después los griegos fueron conquistados, absorbidos por los romanos. Los romanos son representados por una bestia terrible. Una característica importante para relacionarla con la estatua es que esta bestia tiene dientes de hierro que desmenuzan. Luego, en el detalle de los romanos, ellos conquistaron a los griegos en el 168 y llegaron con su imperio más o menos hasta el 476. Pero esta bestia tiene 10 cuernos. Y estos 10 cuernos representan, pues, división del reino. Son 10 reinos, 10 reyes. Así como las 4 bestias representan, en la misma profecía se le dice a Daniel que representan reinos, estos 10 cuernos representan la división del imperio romano. ¿Se recuerdan de la estatua? Las piernas de hierro, pero los pies de hierro y barro cocido, que era una división. Los teólogos todavía no se ponen totalmente de acuerdo en la lista de las 10 tribus que conquistaron o en las que se dividió Roma. En lo que sí se está de acuerdo es que esa división romana se llevó con lo que actualmente son las naciones europeas, que al final terminaron conquistando el mundo, América, Asia, África. Es nuestro tiempo. Ahora, hay un detalle. De los 10 cuernos, dice la profecía que sale un cuerno pequeño de en medio de ellos y derrota, o mejor dicho, arranca a 3 de esos cuernos. Este cuerno es especial. Este cuerno ya nos deja a un lado el área política y se mete en un ámbito religioso, porque es un cuerno que tiene ojos y boca y habla, tiene sabiduría y habla contra Dios y persigue a los hijos del Señor. Este cuerno en la historia es identificado como la Roma cristiana. Roma fue un imperio que era político, que se hizo cristiano, absorbió la religión cristiana, pero tristemente el cristianismo se degradó. El cristianismo se corrompió y este cuerno pequeño aparece en un momento importante. Sabe que la profecía dice que al cuerno pequeño se le daría autoridad de perseguir a los hijos del Señor por tiempos y la mitad de un tiempo. Esto corresponde a un periodo de 3 años y medio en la profecía, de 1260 días. 1260 días que en la presentación profética representan 1260 años. Un día por año es la aplicación que se hace a esto. ¿Cuándo comenzaron estos 1260 años? Cuando el cuerno pequeño arranca a 3. Y en esto sí hay bastante, se han puesto de acuerdo bastante los teólogos y se considera que estos 3 cuernos que fueron arrancados fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Cuando es arrancada la última de estas naciones, que según la historia, esto comienza en el año 538, los ostrogodos son arrancados, destruidos. Estas 3 tribus eran tribus arrianas, cristianas, pero no creían en la naturaleza divina de Cristo Jesús, por eso son arrancadas. El cuerno pequeño, la iglesia cristiana, que actualmente se conoce como Iglesia Católica Romana, esta comienza a crecer y comienza el periodo de 1260 años que llega hasta el año de 1798. Durante la Edad Media, la Iglesia Cristiana Católica tuvo poder sobre todo y persiguió a los hijos del Señor, persiguió a todos aquellos que creían en la Biblia o que creían de manera diferente a ellos. En 1798, los franceses, a través de Berthier, un general de su ejército, fueron y desterraron al Papa, la autoridad máxima de la Iglesia. Por eso, por esas características y muchas más, nosotros consideramos que ese cuerno pequeño representa la segunda parte de Roma, pero ya no una Roma política imperial, sino la Roma cristiana que nosotros hemos llegado a conocer, que intenta cambiar los tiempos y la ley, que intenta tantas cosas contra el Señor. Pero aquí es interesante porque en la escena de repente aparece uno semejante al Hijo del Hombre que se acerca a un anciano de días. El anciano de días es el Padre, el que tiene apariencia de Hijo de Hombre es Cristo Jesús, así se le conoce en el Nuevo Testamento. Esa es la escena prácticamente cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y comienza lo que vamos a ver el día de mañana nosotros en la profecía del capítulo 8, el juicio investigador. El capítulo termina con Jesús, con semejanza del Hijo del Hombre, que tiene el reino para sí y se lo entrega a sus hijos. Todos los reinos son pasajeros,
Todos los reinos están por un momento, pero el reino de Dios, el reino de Cristo es para siempre. Los líderes, los hijos del Señor, todas las personas tenemos la oportunidad de escoger entre ser súbditos del reino del Señor, que es un reino para siempre, o ser súbditos de lo pasajero, de lo actual. ¿Qué es lo que tú vas a elegir en tu vida? Hoy el mundo ofrece tantas cosas, ofrece éxito, éxito pasajero, ofrece dinero que al final pues termina perdiéndose, que al final termina dando tristeza, ofrece tantas cosas maravillosas que hoy la gente desperdicia su vida, los líderes desperdician su vida por llegar a estas cosas, pero solamente el reino de Cristo es eterno. Solamente el reino de Cristo es para siempre, es el que permanece, el que da la verdadera felicidad. Es cierto, muchas veces hay que pasar problemas. Los cristianos fieles por 1260 años durante la Edad Media fueron perseguidos por el cuerno pequeño, según la profecía y lo que hemos visto nosotros en la historia. Pero hay victoria en el Señor. Él pronto vendrá. Con eso finaliza el capítulo. El Señor viene pronto. Su segunda venida está a las puertas. Tú y yo tenemos que estar preparados para ese momento, para recibir al Señor Jesús en gloria. Finalizo con este detalle. Daniel presenta esta misma sucesión de reinos en 4 partes. El capítulo 2, que ya estudiamos, el capítulo 7 que estudiamos hoy, luego aparece en el capítulo 8 y finalmente en el capítulo 11. 4 visiones con elementos diferentes, pero que van aportando detalles que son de importancia para nosotros, para los hijos del Señor. Sigamos estudiando este hermoso libro, pongámonos de parte del reino del Señor, que este día tú puedas disfrutar ser parte del reino de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.